MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Hoy una mesa de análisis sobre el tema de la economía, hacia dónde vamos, qué es lo que nos puede afectar o no el coronavirus, qué es lo que nos puede afectar o no la caída en los precios de petróleo. Yo aprecio mucho a Enrique Díaz Infante, que esté aquí con nosotros. Enrique, bienvenido. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Está también Mario Maldonado. Bienvenido, Mario. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Y también se encuentra con nosotros Pedro Tello. Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Luis, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Ya teníamos un rato sin hacer esta mesa, ¿eh? Ya, en efecto, y ha corrido mucha agua a lo largo del río. Pues hay que retomar y repetirla, si nos permiten, por supuesto. A ver, bueno, comencemos con un asunto. Primero, el panorama que vivimos fue un lunes negro. No se habían caído las bolsas como nunca se habían caído en 11 años, desde el 2008, de la famosísima crisis de la subprime. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué panorama ven al respecto del globo, el asunto de una economía que puede estar retrocediendo a nivel mundial? ¿Cuál es su lectura, Enrique Díaz Infante? Sí, Luis, poniendo los hechos, la Bolsa Mexicana de Valores cayó 6.42% en este lunes negro, el Dow Jones 7.79%, el FTSE Londres 7.69%, el dólar llegó a 22 pesos por dólar, después se estabilizó, y el petróleo pues cayó hasta niveles de $24.43, en el entendido de que en el presupuesto se estableció un precio del petróleo en $49 por barril. Entonces, eso fue lo que consistió el lunes negro, ¿no? Ya después se rebotó un poquito. ¿Qué causas subieron detrás de esto? Que si coronavirus, sí, el coronavirus está afectando la actividad comercial en forma brutal, y eso, pues sin duda, está moviendo muchísimo. ¿Pero por qué lo afecta? ¿Porque es China? A ver, en las cadenas productivas, China se ha vuelto el gran proveedor. Ajá. Y ahorita no se pueden mover mercancías de China. Entonces, toda la manufactura, venía oyendo la entrevista que le hiciste a Arturo Herrera, y Arturo Herrera... A Carlos Salazar. Arturo Herrera se hizo otra entrevista, y él sostenía, el impacto es en manufacturas, no en servicios. Entonces, Estados Unidos está creciendo en servicios, pero no en manufacturas, y es por eso que nos está pegando. Entonces, como que ya está tratando el gobierno de empezar a armar explicaciones de que esto es mundial y que esto, pues ni modo, era algo inevitable, porque está pegando a todas las manufacturas. Y sí, salió Carlos Salazar a decir, bueno, pues el gobierno, con el Plan Nacional de Infraestructura y ahora metiendo el sector energético, es con lo que va a repuntar. Pero eso fue el lunes negro, ¿no? Eso fue las cifras, los datos duros. ¿Y tú cómo lo ves, Mario Maldonado? Pues una situación muy complicada. Coincido en parte con la narrativa del gobierno y de Arturo Herrera en la que dice que hay choques externos. Claramente el tema del coronavirus, que le está contagiando así que literalmente a los mercados financieros, y México no está exento, puesto que está conectado con toda la economía global, pero la verdad es que nos llega en el peor momento a México, es decir, esta tormenta perfecta que se comienza a hacer en torno a la economía global, pero a México nos llega el peor momento porque, a ver, desperdiciamos un primer año de gobierno, un 2019, donde Estados Unidos crecía 2.3%, la economía de Estados Unidos muy sólida, que normalmente jala, o los ciclos económicos de Estados Unidos van ligados a los de México. Bueno, ahora se desligaron completamente, y creo que hay un análisis muy importante que hacer en términos económicos de por qué, pero parte de las explicaciones tiene que ver con que en México, en el primer año de gobierno del presidente López Obrador, no le dio certidumbre a la inversión privada, no hubo crecimiento de la inversión privada, teníamos datos del empleo, del consumo, de algunos indicadores económicos al nivel de hace 10 años, cuando sí hubo una crisis económica financiera global. Es decir, desaprovechamos este primer 2019, utilizamos buena parte de los ahorros que se habían hecho desde hace mucho tiempo como medidas de emergencia, estos fondos de estabilización y demás. Los utilizamos la mitad para tratar de paliar que no cayéramos más del 0.1% que cayó la economía el año pasado. Es decir, nos agarra ahora sí que con los dedos en la puerta esta crisis financiera de los mercados, y ahora México ¿qué va a hacer? O sea, creo que la reacción que ha tenido Hacienda pues ha sido
muy tibia, o sea, casi de manual, ¿no? O sea, pues, ¿qué haces? Vamos a subastar más dólares o a ampliar el programa de subastas cambiarias. De coberturas cambiarias para ver, pues, quién necesita dólares y que no se nos dispare el tipo de cambio. Es decir, yo creo que si hay un entorno económico, financiero, global complicado, pero a México lo agarra en uno de sus peores momentos y tiene que ver con una crisis, lo platicamos antes de iniciar, autoinfligida por el gobierno mexicano, por malas políticas públicas, por malas señales de certeza para la inversión privada, y que bueno, pues ahora tenemos una doble chamba: contrarrestar los choques externos y tratar de hacer un trabajo a nivel doméstico, a nivel de país, para que no se nos caiga la economía, porque si todo queda como estamos ahorita, vamos a tener otro año perdido, otro 2020 perdido, en donde no va a haber crecimiento económico o va a haber una caída de la actividad económica, y ahora sí que preparemos para lo peor, que se llama recesión económica. Y de ahí podría venir después una crisis, ¿no? O sea, el asunto de falta de empleo, no hay dinero, aunque por ahí me llamaba la atención de las declaraciones de Niño de Rivera del Banco de México, diciendo que estábamos muy lejos, casi años luz, de una crisis. Yo no sé si el presidente de alguna manera está escuchando esta mesa, es probable que sí, no lo sé, digo, obviamente es un comentario ahí al margen, es broma, pero acaba de decir el presidente que por qué le echan la culpa a él en particular y a su gobierno de todo lo que está pasando en el mundo. Así lo dijo. Los conservadores me echarían la culpa también a mí de el coronavirus. Ahora que se depreció el peso el lunes, la culpa, dicen los del PAN, de Andrés Manuel, se pasan. O sea, yo sé que no me ven con buenos ojos, o sea, pero es un exceso eso. O sea, no es serio. Pedro Tello dice: el gobierno de la República, por un lado, en su línea de defensa, no es nuestra culpa, es un asunto externo. Ya por otro lado, el presidente directamente: ¿por qué nos echan a nosotros la culpa de las crisis que estamos viviendo, de la depreciación del peso que se vivió hace unos días? Que por cierto lo platicamos tú y yo, Pedro, ayer, si no me equivoco. El hecho de que el peso esté fuerte o que el peso esté débil no necesariamente tiene que ver con las acciones de la Cuarta Transformación. ¿Cómo lees todo esto que está pasando? Mira, yo diría, para empezar, que hay dos cosas que no podemos perder de vista. La primera es que la función primaria de un gobierno en materia estrictamente económica es crear un ambiente de certidumbre que estimule a los dos agentes económicos más importantes, hablo de los empresarios por una parte, pero también de los consumidores, a invertir los primeros y a consumir bienes y servicios los segundos. Si no hay un ambiente de certidumbre para invertir o para consumir, los primeros empresarios ponen en pausa la mayor parte de los proyectos de inversión, cuando no los posponen o los cancelan. Los consumidores, por su parte, deciden entonces establecer estrategias defensivas en la economía familiar. ¿Cuáles son? Prescindo de la compra de bienes de consumo duradero que me implican o tomar un crédito o disponer de una parte considerable del presupuesto familiar, a la espera de que las condiciones me den la tranquilidad y la certeza de que los empleos que hoy tienen los integrantes del núcleo familiar se van a mantener, y a la par y con ellos las fuentes de ingreso. ¿Qué pasó en el 2019, Luis Auditorio? Fue muy sencillo. La inversión productiva o los empresarios no encontraron un ambiente para los negocios favorable, y en consecuencia tuvimos una caída de casi el 5% en la inversión productiva, que fue la mayor caída para este indicador en 10 años. ¿Qué pasó con el consumo? Bueno, pues en el año pasado tuvo un crecimiento de apenas el 1%, que fue equivalente a menos de la mitad del crecimiento reportado en el año previo, a menos de la tercera parte del crecimiento reportado 2 años atrás, y a menos de la cuarta parte del crecimiento que se había reportado 3 años atrás. Así que tuvimos una economía donde los dos agentes económicos más importantes no se sintieron cómodos. 2019. ¿Qué pasa en el 2020? Bueno, los datos están a la vista. La encuesta que da cifras correspondientes al mes de febrero de la confianza empresarial indican que los empresarios de la industria manufacturera, del sector construcción y de la actividad comercial cerraron febrero con un retroceso en los ya de por sí bajos niveles de confianza con los que habían cerrado el año pasado. ¿Qué ocurre con el consumidor? Cerramos también el mes de febrero con la tercera caída real del nivel de confianza del consumidor en el mercado nacional. De modo que tenemos una economía débil en materia de inversión, débil en materia de consumo,
debilitado el mercado laboral. Cerramos enero con el menor nivel de crecimiento de empleos en los últimos 5 años para un primer mes del año, y tenemos al mismo tiempo un ambiente para los negocios que, lejos de despejarse, se ha ido complicando, no solo por los problemas autoinfligidos en el año 2019 en materia económica, sino también por este panorama económico internacional que ha venido evidentemente a complicar todavía más la ya de por sí difícil condición de la economía mexicana. Vamos a hablar ahorita del tema de confianza, pero antes de entrar de lleno al tema de confianza, que creo que sí es fundamental para este gobierno y la relación que tiene con empresarios, por ahí, digo, lo comento, va trascendido en algunos lugares, pero había mucha gente, y lo digo a título personal, pues, pero había mucha gente, muchos empresarios que estaban nerviosos de ir al evento que organizaba la jefa de gobierno, con inversionistas, porque decían, no nos van a vender cachitos de la lotería, no nos van a sacar una lana o sea, hay una desconfianza permanente en la jefatura del gobierno federal, pues, o sea, me refiero del empresario hacia el gobierno, no se sienten respaldados. Ahorita entramos al tema de confianza, pero antes hemos hablado mucho de este fondo de estabilización, del fondo de emergencias, pues, del cual, hasta el momento, el dato que tengo, se han tomado 156,500 millones de pesos. Nunca como antes había estado tan vacío el fondo de emergencias. Para que nos podamos dar a entender, creo yo, entre todo nuestro auditorio, pues es una cosa como el cochinito. Rompimos la alcancía y estamos sacando lana de la alcancía. ¿Para qué era este dinero? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Y cuáles serán las consecuencias, pues, de estar tomando dinero del cochinito, 156,500 millones de pesos? Enrique Díaz Infante. Sí, Luis, mira, qué bueno que sacas lo de el cochinito que se ha roto, porque este gobierno ha presumido mucho que han mantenido el superávit fiscal, pero ha sido un superávit a partir no de tener mayores ingresos, sino de usar los ahorros que se habían acumulado y que eran además ahorros constituidos para otros fines. El gobierno durante lustros ha tenido la sana política de contratar coberturas en el petróleo, por si no alcanza los precios establecidos en la ley de ingresos, en el paquete económico en general, pues se puedan cubrir con estas coberturas. Y si no alcanza lo de las coberturas, porque las coberturas se refieren a cierto monto de petróleo y a cierto precio. Tengo entendido, perdón que te interrumpa, 30% más o menos de la producción. Menos, sí. Pues es muy poquito, ¿no? O sea, si pero seguramente con eso consideran que en el presupuesto de egresos alcanza para pagarlo, y es lo que les importa. El problema es que ahorita, si las coberturas no te alcanzan, tienes que echar mano de ese fondo. Y este gobierno ha echado mano ya de ese fondo para cubrir sus faltantes de gasto. Entonces, en vez de hacer una urgente, necesarísima reforma fiscal para aumentar los ingresos, le está huyendo al costo político. Y eso a costa de los ahorros que se habían hecho. Entonces, ahorita nos agarra esta tormenta perfecta, como decía Mario, pues mal parados, porque los ahorros que habíamos preparado para este momento ya están diezmados. Entonces sí es un problema que tenemos fuerte y bueno, pues cuando entramos al tema de la confianza, esto de las rifas es una extorsión, o sea, entonces ¿cómo vas a invertir como gobierno con lo del Naim, con las factureras, con las rondas petroleras de la energía? Constellation Brands, hombre, vamos a someter a consulta popular 800, 900 millones de dólares que ya están construidos en Baja California. Y ojo, Luis, si no hay confianza, no se invierte. Si no se invierte, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay suficiente recaudación. No cae lo que se espera de ISR, no se cae lo que se espera de IVA. Y no haces además una reforma fiscal y los ahorros que tienes ya te los comiste. Híjole. ¿Y qué hacemos entonces, Mario Maldonado? ¿Nuevos impuestos? Pues esa es la pregunta del millón, que yo creo que ahí en Hacienda Arturo Herrera y su subsecretario Gabriel Llorio deben de estar arrastrando el lápiz para ver qué tanto hacen más allá de lo que ya anunciaron. Yo la verdad es que no veo muy proactivos al gobierno en tratar de solucionar esta crisis, que sí es una crisis con todas sus letras, o sea, no es un bachecito donde los mercados financieros se están presionados o hay turbulencia y vamos a recuperarnos. No, a ver, el petróleo no se ve que vaya a recuperar los niveles que tenía hace una semana siquiera, o sea, o hace un par de meses cuando no estaba el tema del coronavirus. Para nada, es un tema que va
va para largo, el tipo de cambio va a estar muy presionado, el dólar, que es un refugio para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, es un refugio para los inversionistas cuando hay estas turbulencias y volatilidad en los mercados, va a seguir el peso presionado, es decir, no es una condición de unos días o de corto plazo, es una condición que vamos a tener hacia el mediano plazo, y yo creo que la Secretaría de Hacienda no se va a aventar a hacer más cosas que las de tratar de calmar a los inversionistas, de mandar por parte de Arturo Herrera ciertos mensajes de confianza, echar mano de lo que queda de los fondos de estabilización. Arturo Herrera ha hablado de los fondos estatales, a lo mejor queda algo ahí del fondo petrolero. Pues hay más cochinitos. Hay todavía un parte de recursos que quizá nos van a permitir medio sortear lo que puede ser una crisis económica ya en términos económicos reales del empleo, del consumo y de la inversión 2020, pero el problema es qué va a pasar el 2021 cuando ya no vamos a tener nada de guardadito, no va a haber estos fondos de emergencia y habrá que ver de dónde van a sacar el dinero. Dice Arturo Herrera además que no va a haber aumento de la deuda, o sea que no va, que no se va a contratar nuevas deudas. Están, y dentro de estas medidas están las líneas de crédito flexible que tiene el Fondo Monetario Internacional, que son deuda, pues, ¿no? O sea, si pero que la puedes agarrar. Es deuda, y finalmente sí estaría incurriendo en un endeudamiento mayor. Yo creo que no va a pasar, y a lo mejor van a tratar de hacer malabares un poco ahí con las metas fiscales de este superávit primario que lo tienen en 0.7% del PIB para este año. Quizá van a buscar reducirlo y dejarlo, pues no creo que quieran incurrir en un déficit fiscal, pero sí bajarle esa proyección y tratar de buscar recursos por ese lado, que no es lo mejor. A lo mejor los mercados van a decir, híjole, nos habían vendido una cosa y ahora nos cambian la jugada, otro golpecito para los mercados. Yo creo que está haciendo lo que tiene a la mano la Secretaría de Hacienda, sin embargo, no, digamos, las medidas que está tomando de emergencia, pues no son más allá para tratar de medio calmar a los mercados, a los inversionistas, a los empresarios, pero no una solución de fondo, que sería efectivamente hacer una reforma fiscal, entrarle bien al tema de a lo mejor una reforma financiera. No lo sé, yo creo que no vamos a hacer cambios de fondo, y no porque Arturo Herrera no quiera, el secretario de Hacienda, sino porque su jefe, el presidente no lo deja y no lo va a dejar, puesto que todo lo que le afecte políticamente y tenga un costo político no va a pasar en esta 4T. Y los impuestos pues son el primero de todos ellos. Pedro Tello, nos decías hace unos días, ayer si no me equivoco, tenemos hasta 2021, o sea, ahorita hay fichas. Ahorita ahí está el cochinito, y hay otros fondos, y hay otros ahorros, ahí lo rompemos, aguantamos el año, pase lo que pase, pero para 2021 ya no hay fichas con qué jugar. ¿De qué tamaño puede ser esa crisis que ves? O sea, ¿de qué tamaño es no tener fichas para jugar? Pues mira, es tan serio el asunto que pensemos en 2020. 2020 ya el piso de los pronósticos del crecimiento para este año ya está ubicado en 0.5%, casi en el estancamiento. Esto hasta antes de esta crisis de fin de semana. Yo creo que en pocos días vamos a asistir a la segunda etapa del festival de recortes a los pronósticos del crecimiento de la economía mexicana, que le van a llevar literalmente a cero en este momento y seguramente a menos contracciones en el resto de los meses. O sea, ¿tú ya ves que en los próximos meses o en las próximas semanas vengan previsiones negativas? Por supuesto que sí, es inevitable, Luis. O sea, no solamente vas a hacer a cero, sino a lo mejor llegas a menos 0.2, menos 0.4, no sé. No hay manera de que evites una contracción de la economía mexicana ya en el 2020. Eso está ya está dado. No hay manera de que lo puedas evitar. La pregunta nada más es, ¿de qué tamaño va a ser la contracción? Es ahí donde se van a armar finalmente las grandes polémicas entre los analistas de este país. Segundo, ¿tenemos fichas para el 2020? Sí. Tenemos un crédito contingente con el Fondo Monetario Internacional que lo podemos emplear hasta por $61,000 millones. Eso solo para hacer frente a un requerimiento que en el mercado cambiario exija finalmente una inyección de recursos de esta naturaleza. Tenemos con el Tesoro de los Estados Unidos un crédito también contingente de hasta $9,000 millones, que solamente en condiciones extraordinarias lo podemos utilizar. Tenemos el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, donde quedan más o menos 158,000 millones de pesos que se van a consumir en este año. No hay vuelta de hoja. Sí, o sea, es el cochinito del que hablamos, ese se lo van a acabar. Y tenemos también un fondo de estabilización para las entidades de ingresos para las entidades federativas del orden de los 60,000 millones de pesos, que también en este año se va a acabar, ¿no? Fuera de esto y de las coberturas petroleras no tenemos nada que estructuralmente nos dé la tranquilidad de saber que más allá del 2020 tendremos fichas para el 2021 con las cuales podamos hacer algo. Así que
Yo creo que 2020 es un año en el que la vamos a librar en las finanzas públicas, pero en el 2021, Luis, es inevitable. Van a tener que recortar el gasto gubernamental y ese recorte del gasto gubernamental va a afectar fundamentalmente el gasto de inversión pública, lo cual significa que en el 2021 la economía mexicana, por el impulso del gobierno federal, va a estar sometida a un gran estrés. Y vamos a tener en el 2021 una circunstancia de finanzas públicas tan endebles como volátiles mercados financieros frente a esta circunstancia. Para cerrar con un comentario para la gente que nos está escuchando, para hablar de confianza, y yo creo que también, aunque es un tema muy complejo, tenemos que hablar de Pemex. Pemex tendrá lo más probable una degradación en su grado de inversión. En algunos casos pues ya prácticamente será bono basura o una acción basura, y eso pues está ligado al grado de inversión mexicano también. Dicho en términos más concretos, esta falta de confianza que se va a provocar por Pemex, que se está provocando hoy día con los precios del petróleo como los tenemos, pero metiéndole mucha lana para Dos Bocas, etcétera, ¿qué consecuencias puede llegar a tener? ¿Cómo le va a afectar a la persona que los está escuchando en estos momentos, que nos está escuchando en estos momentos y que dice, pues a mí qué, a mí los números qué, la confianza qué, nunca los hemos tenido? A lo mejor hay muchas generaciones que no se acuerdan de la crisis del 94, y a lo mejor hay muchas generaciones que no se acuerdan de lo que pasó en 2008. Para cerrar, Enrique Díaz Infante. Sí, a ver, somos una economía que se ha despetrolizado, pero no el gobierno. El gobierno sigue en un 17% de sus ingresos dependiendo del petróleo. Le va mal a Pemex, que se está viendo, o sea, Pemex debería de, sé que suena muy alarmista, pero vamos, o sea, mi experiencia profesional me hace ver que esto pues está en una situación de liquidación. Sí, claro. O sea, ya todos tus activos te alcanzan para pagar tus pasivos, entonces debería de entrar en un proceso de liquidación. Es decir, Pemex ya ahorita no puede ser el gran fondeador, y eso te puede afectar a la gente de a pie. Pues si el gobierno es sensato en que hubiera un recorte de los programas sociales y que se dijera pues menos a los programas sociales. Entonces, pero lamentablemente lo que se ha optado este gobierno es meterle dinero bueno al malo. Entonces Pemex es un barril sin fondo, y yo creo que lo que se va a hacer es seguirle quitando a lo que ya no se le debe recortar. Al gasto apremiante y en salud, en educación, en infraestructura y en muchos otros programas, para tratar de rescatar a Pemex. Y Pemex es un barril sin fondo. Y nada más quería, eso es lo que yo creo que le va a afectar, y viene lo de Pemex, y viene sí la degradación, y eso va a pegar al grado de inversión, y eso va a pegar en el monto de la deuda que tenemos que pagar como país. Entonces, sí viene consecuencias fuertes, y la gente debería tomar provisiones y ser prudente y mesurada. Pero además quisiera añadir, Luis, si me lo permites, que algo que no hemos tocado, que es qué camino va a tomar el coronavirus. El COVID-19 va a seguir afectando la actividad comercial, el crecimiento mundial. La OCDE ya ha recortado sus expectativas de crecimiento mundial entre 1.5 y 2.4%. Entonces, y las de México pues están en 0.7, y como dijo Mario, va a seguirse recortando. Y lo que va a ser impostergable, regresando a la reforma fiscal, Llorio, el subsecretario Llorio lo que ha hablado es: vamos a empezar ya ahorita a ver una reforma fiscal con efectos a 2022. Brinquemos la elección de 2021, que no haya costo político, engañados, pero queremos mandar a los mercados el mensaje de que sí la queremos hacer una reforma fiscal. Pero para el 2022. Pero para el 2022. Y eso es su as debajo de la manga. ¿Alcanzará? ¿Quién sabe? No, quién sabe. Gracias, Enrique Díaz Infante. Te seguimos en tus redes. Sí, @Díaz Infante, Twitter. Muchas gracias, Enrique. Mario. Híjole, bueno, pues está muy difícil la situación. Me preguntas qué hacer para tratar de darle vuelta, ¿no? De que, como decía el secretario de Hacienda, realmente podamos estar medio blindados, tener este chaleco antibalas y estas metáforas que usa casi como Agustín Carstens, el exsecretario, que hablaba del catarrito. Y híjole, cuando dijo catarrito se nos vino la pulmonía y se desplomó la economía. Pero bueno, eso es lo que tiene que hacer un secretario de Hacienda, tratar de mandar mensajes de certidumbre, porque es una brújula muy importante para la inversión. Pero más allá de eso, lo que tiene que hacer el gobierno, que yo creo que no va a hacer, pero es lo que tendría que hacer, es salir a cancelar proyectos que no van a servir, como la refinería de Dos Bocas, hablando del tema petrolero, energético, ¿no? Es decir, es una inversión de 7,000, 8,000, 10,000 millones de dólares, lo que vaya a costar, que bien podría reasignarse ya, porque tienen partidas ya presupuestales en este presupuesto del 2020 y para los próximos años, algo así,
Y no solo sería un tema de aliviar con recursos a Petróleos Mexicanos para que lo invierta en actividades que le van a generar dinero, como es la exploración y la explotación, sobre todo de los campos terrestres que ya tiene asignados, y venderlo al exterior. No solo eso, sino ser un mensaje para la inversión de, las cosas están cambiando para bien, porque vemos que el presidente se da cuenta que no le están funcionando algunos de estos proyectos. Yo veo muy difícil que eso suceda. Creo que nos vamos a quedar casi con lo que ya anunció Arturo Herrera, a menos que se ponga muchísimo más mal la cosa, pero yo creo que no va a haber otro golpe de timón, ni siquiera en tema de la reforma fiscal, ni en ellos dicen en Hacienda sí se va a proponer una reforma fiscal, pero no va a haber estos aumentos de impuestos, no va a haber el impuesto al consumo, ni al IVA, pues exacto, ¿no? Las herencias tal vez, no sé, cosas que van ahí por los que más tienen, y eso es otro debate de la reforma fiscal. Yo lo que sí veo es pues un tema muy complicado, y más con Petróleos Mexicanos, que yo creo que eso puede ser, digamos, el hilo conductor hacia una crisis, el tema de las calificaciones, el tema de la producción, las metas que no se están alcanzando, y tiene todo que ver con que el director de Pemex es alguien que nunca ha administrado una empresa en su vida, y se llama Andrés Manuel López Obrador, porque no es Octavio Romero, sí, claro, Octavio Romero es un oficial mayor, es el oficial mayor que tuvo en el gobierno de la Ciudad de México, la verdad. Sí. O sea, lo tiene ahí para controlar los contratos a proveedores, a los contratistas. Para cancelar. Hasta ahí, pero el director de facto de Pemex se llama Andrés Manuel López Obrador, alguien que no ha administrado una empresa y que la verdad tiene poco contacto con el sector energético. Con el sector privado, yo creo que de lo poco que vale la pena de Pemex es su director financiero, no el que tiene en el directorio, sino Arturo Herrera, que ha salido a refinanciar 30,000 millones de dólares de deuda de corto plazo de Pemex, y que le ha dado un poco de oxígeno. Sin embargo, pero que te lo acabas en 2 segundos. Sí. La coyuntura que tenemos actual que te dan se va a 2 bocas. Ha puesto a Pemex en una directo a que le quiten el grado de inversión, al menos Moody's. Entonces se viene una crisis. Yo creo que es el eslabón más débil. Claro. De la cadena Pemex, y ese pues te desata toda una crisis, o sea, le pega a todos, y cuando digo a todos es a los que a todos los mexicanos, sin duda. Chairos, fifís o lo que sea. Gracias, Mario Maldonado, te seguimos. Buenos días, sí, en mi cuenta de Twitter, @MarioMal. Y ahí te leemos como siempre también en el Universal. Pedro Tello. A ver, yo creo que el margen de maniobra disponible en el 2020 para contener el descenso de la actividad económica nacional por parte del gobierno federal es estrechísimo, por no decir que ya inexistente. Tienen recursos y tienen fichas solo para mantener a flote este año la economía mexicana, en el mejor de los casos. Para el 2021 no veo que haya espacio también de maniobra suficiente para reimpulsar la recuperación de la economía mexicana. Así que, bajo estas circunstancias, Luis Auditorio, la pregunta es, ¿qué va a ocurrir con las economías familiares? ¿Qué va a suceder con las empresas? ¿Y qué con quienes trabajamos por nuestra cuenta? Yo creo que quizás las recomendaciones más importantes son para las empresas, y ellas mismas ya lo han venido haciendo. Cautela en el manejo de los presupuestos y los planes de negocio previstos para el 2020. Cautela en lo que a la generación de fuentes de empleo y a los proyectos de inversión se refiere. Qué gacho eso. Pero sí, cautela para generar chamba, pero pues sí, o sea, no vas a contratar nueva gente porque no te alcanza, porque no sabes lo que viene, perdón, pero pues sí, así es. Fíjate, es muy interesante porque una encuesta de consultoría especializada en materia laboral acaba de publicar su más reciente encuesta que aplicó a más de 3,400 empresarios, y señalaban que los empleos que se esperan crear en el segundo trimestre de este 2020 son 100,000, cuando tradicionalmente en este segundo trimestre se crean 300,000 empleos. Sí. Y esta encuesta se aplicó antes del impacto que tuvimos el fin de semana con mercados financieros. Así que lo que nos espera en materia laboral es francamente un mercado muy débil. Así que las empresas van a tener cautela para invertir y cautela para contratar trabajadores, y van a tener que acercarse al cliente y buscar la manera de compactar todavía sus costos de operación. Las familias van a tener evidentemente que aplicar las estrategias defensivas que han venido aplicando desde el año pasado, que es evitar el empleo del crédito y evidentemente tratar de concentrar los presupuestos familiares en la atención de las necesidades más importantes del núcleo familiar. Y quienes trabajamos por nuestra cuenta, bueno, Luis, tenemos que ocuparnos, acercarnos más a nuestros clientes, porque de verdad que el panorama no pinta nada sencillo. Así que, en suma, 2020 será un año perdido en materia de crecimiento económico, como ya lo habíamos señalado, y será un año en el que los agentes económicos, empresarios y consumidores vamos a tener que volver a apretarnos el cinturón para poder hacer frente a una condición tan complicada como la que se percibe. Pedro Tello, muchísimas gracias, como siempre te seguimos. Me encuentran en @PetelloVillagrán. Gracias a usted.